Quizás este sea el último capítulo que suba de este fic. ¿Qué? ¿Qué? Y es porque el anterior capítulo no llegó a la meta de likes. No, ya valió madre. Ya sé que no es una obligación, pero realmente me ayudan con ello, por lo que solo les pido que en este lleguen a esos 200 likes. Y continuaremos hasta donde lo dejó el creador. No, ya valió madre. Y si no lo logramos, no dejaré de subirlo, pero sí me concentraré primero en otros fics, por lo que demorará un poco. Eres cruel, pero justo. Ahora solo me queda saludar a nuestros guapos y bellos miembros del canal, para dar el inicio de este fic, amigos. Nos vemos en el próximo video. Capítulo 13. Más verdades. Ash ahora estaba frente a Charizard en medio del bosque oscuro que brillaba a la luz de la luna mientras miraba a su viejo Pokémon que lo miraba. «Dime lo que sabes, Charizard», exigió Ash. Solo para que Charizard se sentara en el suelo antes de decir lo que pensaba. Solo he oído su conversación. Aunque puedo estar seguro de que estaban tramando algo. Charizard le dijo a su antiguo entrenador, quien levantó una ceja. «Explica lo que sabes, a partir de lo que escuchaste», exigió Ash. Charizard asintió mientras miraba al cielo. Flashback, hace 6 años. Charizard estaba sentado en el rancho junto a Infernape, Gible y Bulbasaur, mientras el Pokémon Llama sujetaba a Gible con el pie mientras el Pokémon Tiburón Tierra hacía todo lo posible por liberarse, hasta que todos escucharon algo dentro del laboratorio. ¿Qué? ¿Ash hizo trampa en la Liga Kalos? Llegó la voz de Tracy que despertó el interés de Charizard. Desafortunadamente, Tracy, sí. La voz del profesor Oak respondió con un tono decepcionado cuando la puerta del laboratorio se abrió con un chirrido y una nueva voz entró. No puedo creerlo, Ash hizo trampa usando ¿qué? ¿Mejoras ilegales? Misty comentó. Vamos, seamos realistas, aquí y ahora hay una forma en que un Greninja como el suyo puede transformarse, ningún Greninja puede, añadió Max. Pero todos lo escuchamos del profesor Sycamore, ¿no? Junto con Ash. Serena cuestionó, aunque Charizard solo podía adivinar que eran sus amigos. Esos fueron solo los resultados teóricos del profesor Sycamore, todavía tenemos pruebas de si realmente confiaron en que lo hicieron. Tracy le dijo lo que la mantuvo callada. El EPL incluso envió un informe de sus hallazgos y, desafortunadamente, tienen evidencia visual y fotográfica, y esto es lo que encontraron. El profesor Oak les dijo. Charizard inclinó la cabeza antes de caminar cerca de la habitación mientras se asomaba a la habitación. El Pokémon Llama no podía creer lo que veía, la pantalla era una imagen y un video de sus hallazgos de aquellas sustancias en el vestuario de su entrenador. Eso no es posible, Charizard pensó, si su entrenador realmente estaba usando eso, ¿no haría eso a Ash igual o peor que Damián, su antiguo maltratador? Charizard continuó inspeccionando el área mientras el profesor Oak comenzaba a hablar de nuevo con el resto del grupo. Si ese es el caso, entonces, como su patrocinador, tendré que tomar las medidas necesarias, dijo antes de comenzar a escribir en su computadora. Charizard regresó al rancho explicando la situación. Minutos después. Tendremos que liberarlos como castigo, todo lo que puedo decir es que estoy decepcionado con Ash. El profesor Oak suspiró cuando la pandilla se volvió el uno al otro. Correr, gritó Infernape. Día actual. ¿Qué pasó después? Exigió Ash una vez más, solo para que Charizard cerrara los ojos y soltara un suspiro. Sacamos Pokéball individuales lo más rápido que pudimos y salimos corriendo, algunos de nosotros que fuimos demasiado lentos o protegimos a otros, por lo que fuimos liberados sin ningún recuerdo. Respondió Charizard, mientras que Ash simplemente lo miró con una expresión bastante triste, pero era difícil saberlo. Algunos de nosotros todavía estamos por ahí, no sé cuántos de nosotros y hasta ahora Bulbasaur, Staraptor, Sceptile y yo, hemos sido recapturados por ellos. Charizard le dijo a Ash, quien asintió con la cabeza. Dime, ¿cuántos de ustedes sospechan que todavía están por ahí? Ash preguntó en un tono serio.
Si no me equivoco, Infernat B, Snivy, Baileef, Notoul y Leavanmi todavía están por ahí. Respondió Charizard. Sé con certeza que Glalie, Gible, Oshawott, Palpitoad y Heracross fueron atrapados. Ash siseó sombríamente antes de darse la vuelta. Charizard pronto se puso de pie antes de mirar al cielo cuando su antiguo entrenador comenzó a hablar. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Seguirme o correr? Ash cuestionó mientras miraba hacia el otro lado que estaba mirando Charizard. ¿Qué puedo hacer? Ese pequeño enano todavía tiene mi Pokéball y si me la arrebatas significa un robo. Charizard replicó con un ligero enfado, mientras Ash sonreía sombríamente. Regresarás con Max y verás quién más quiere venir conmigo y, si lo haces de todo corazón, podría considerar tus opciones de regreso en mis manos. Con eso, Ash se alejó en la oscuridad, mientras Charizard despegaba hacia el cielo nocturno. Mientras tanto, casi al mismo tiempo que Ash estaba teniendo su conversación, Lance entró en la oficina de Charles con un conjunto completo de documentos en sus manos, mientras los dejaba sobre la mesa frente al presidente del EPI. ¿Qué has descubierto, Lance? Preguntó Charles, solo para que Lance abriera el documento para revelar varios informes y detalles. Por lo que puedo decir, Sceptile, Heracross y Charizard que posee Max junto con Feraligatr, Groudon, Seismitoad, Samurott que posee Misty, Garchomp bajo Iris y Glalie bajo Bonnie, son Pokémon anteriores que pertenecieron a Ash. Lance respondió antes de pasar una vez más a otros documentos. Y eso no es todo, y según los profesores de Johto, Sinnoh o en Unova, todos confirmaron que esos Pokémon alguna vez pertenecieron a Ash. Lance agregó antes de sentarse en la silla frente a Charles. Charles se tomó un tiempo para hojear los documentos para descubrir que eran ciertos, mientras miraba a Lance con otro tema en mente. ¿Has descubierto algo sospechoso sobre sus antecedentes? Preguntó con Lance negando con la cabeza. Hasta ahora no hemos encontrado nada todavía, y hasta ahora aún no se ha encontrado al culpable que incriminó a Ash. Lance respondió con tristeza. Tan rápidamente miró a Charles. ¿Cuáles son tus planes ahora? ¿Quieres hablar con Ash una vez más para aclarar este malentendido? Preguntó Lance. Charles cerró los ojos, recordando la última vez que habló con Ash, que terminó en un gran desastre mientras miraba a Lance con una mirada seria. Haremos que el profesor, excluyendo a Samuel, venga también. Carlos respondió. Eso incluye a Kukui, presidente Goodshow. Esto hizo que Charles asintiera con la cabeza en señal de aprobación, mientras Lance guardaba los documentos antes de mirar a Charles. Espero que pueda hacer esto bien, y realmente espero que no la arruine como la última vez, presidente Goodshow. Lance le dijo a la suya antes de salir por la puerta. Temprano en la mañana, Ash caminó hacia el edificio principal antes de que Lance pudiera siquiera invitarlo, ya que pudo ver a Lance caminando hacia él con una sonrisa en su rostro. Me sorprende que hayas venido solo, estaba a punto de ir a tu habitación a invitarte. Comentó mientras Ash se reía. Vine porque quiero saber algo, así que supongo que tendrán una reunión. Ash respondió mientras Lance asentía con la cabeza. Eres el último invitado, ahora vamos. El campeón Johto le dijo mientras entraban al edificio. Lance abrió la puerta con un crujido cuando tanto Ash como él mismo entraron en la habitación, y dentro de la habitación se sentó Charles en la mesa central mientras que los profesores regionales estaban en los otros lados. Todos los profesores excepto el profesor Oak. Alola. Ash. Kukui saludó con una sonrisa, mientras Ash mostraba una pequeña sonrisa. Alola, profesor. Saludó cuando Charles comenzó a hablar. Ash, ¿has venido? Por favor toma asiento. Se ofreció. Ash inmediatamente se sentó en una silla con la pierna sobre la mesa mientras el profesor Rowan giraba la cabeza hacia Charles. ¿Cuál puede ser la razón por la que nos has llamado aquí? Preguntó mientras el otro profesor asentía con la cabeza. Eso es cierto, debe haber una razón para que nos llames a todos aquí. Y por cierto, ¿dónde está Samuel? Añadió la profesora Juniper.
lo que hizo que Charles levantara la mano. Por favor, una pregunta a la vez y para responderle, profesor Rowan, los llamé a todos para discutir algo con Ash. Charles les dijo a todos mientras respondía la pregunta del profesor Rowan. Y para responderle, profesor Juniper, no invité al profesor Oak a venir debido a ciertas sospechas que tengo sobre él por ahora. El presidente de LEP le dijo. Lance pronto volvió a entrar en la habitación con un archivo de documentos antes de dejarlo sobre la mesa, dando una copia a cada profesor presente, incluidos Ash y Charles, antes de sentarse en su propia silla. ¿Tengo razones para creer que lo que dice el archivo es cierto, o está mal? Lance comenzó. Todos los profesores presentes en la sala de reuniones revisaron los documentos antes de asentir con la cabeza en aprobación cuando el profesor Elm comenzó a hablar. Sí, así es y el Heracros declarado en este archivo pertenece a Ash, ¿por qué lo preguntas? Habló con un poco de asombro. Sospechamos que fueron robados, aunque todavía tenemos pruebas. Lanza respondió. Entonces, necesito toda su ayuda en esta investigación actualmente. Añadió Lance. ¿Qué tenemos que hacer? Preguntó el profesor Birch, mientras colocaba los documentos sobre la mesa antes de mirar a Lance, quien volteaba otra página de su archivo. Necesitaría que ustedes, los profesores, exploren su región para ver si pueden encontrar alguno de estos Pokémon perdidos de acuerdo con este informe. Charles le respondió al profesor de Owen, quien asintió antes de tomar su carpeta nuevamente. Tengo una pregunta propia y única. Ash le dijo a la habitación antes de mirar a Charles. Según uno de mis antiguos Pokémon, fueron liberados a la fuerza. Comenzó, haciendo que Charles levantara una ceja mientras toda la sala escuchaba intensamente. Ahora, mi pregunta para ti, ¿emitiste o no una liberación de Pokémon como castigo a mi caso? Ash preguntó con una mirada seria en su rostro, mientras que Charles tenía una confundida en cuanto a todos los demás en la habitación, ellos también estaban confundidos. ¿Qué quieres decir? Todavía no he emitido ningún castigo en ese momento. Charles le dijo antes de continuar su oración. Y además, Ash solo planeaba darte una suspensión de la batalla. Charles terminó cuando Ash lo miró, con otra pregunta escrita en su rostro. Entonces, lo que estabas planeando hacer era evitar que yo peleara por una cierta cantidad de tiempo, y nada más. Charles asintió con la cabeza ante la frase de Ash. Ash dio un pequeño indicio de sonrisa, cuando pronto colocó el archivo sobre la mesa antes de levantarse de su silla, mientras se giraba hacia la puerta y se giraba para mirar a Charles. Qué bueno que no tienen nada que ver con su liberación, con esa confirmación mis preguntas aquí están listas, que tengan un buen día. Ash les dijo a todos los presentes, especialmente a Charles, antes de salir por la puerta. Ash llegó al estadio en 4 minutos mientras Annabelle luchaba en el campo de batalla junto a Sawyer contra Wulfric y LT. Surge, ya que sus Pokémon individuales eran Alakazam y Sceptile para Annabelle y Sawyer respectivamente, mientras que Wulfric y LT. Surge tenían a Abomasnow y Raichu fuera. Abomasnow y Raichu no pueden luchar, Alakazam y Sceptile ganan. Así que los ganadores de esta ronda son Annabelle y Sawyer. Él declaró. Todos los entrenadores recordaron a sus Pokémon cuando abandonaron el campo, con Ash yendo a encontrarse con Annabelle que estaba cerca de un puesto de comida. Esa fue una batalla bastante buena. Ash le dijo antes de caminar junto a ella mientras ella le sonreía. No pensaría que vendrías a mirar. Bromeó mientras se apoyaba en su cuerpo. Ash la ayudó a sentarse en una silla antes de comenzar una conversación. Hubiera visto tu partido cada vez que tuve la oportunidad, pero cada vez que tengo un partido, tú también tienes un partido en otro estadio. Ash se rió entre dientes mientras Annabelle lo miraba. Tu partido es en 4 minutos, ¿verdad? Ash simplemente asintió con la cabeza mientras Annabelle se levantaba antes de besar su mejilla haciéndolo sonrojar un poco. Buena suerte. Le guiñó un ojo antes de irse al centro Pokémon mientras Ash caminaba hacia el estadio.
Ash entró al estadio junto a Max, mientras que frente a ellos estaban Lucian del Sino Elite Four y el ex campeón de Onoyace, mientras el árbitro ocupaba su lugar en la tribuna. La batalla entre Ash y Max contra Lucian y Wayas ahora comenzará. Cada entrenador puede tener 3 Pokémon y la batalla terminará cuando un lado se quede sin Pokémon utilizables. Él anunció. Fue una batalla muy reñida, y al ver a los contrincantes que tenían, Ash no podía darse el tiempo de simplemente destruir a Max, pero tampoco lo ayudaría. Y como esperaba, la lucha fue brutal, y al final Max fue más un estorbo que ayuda, obligando a Ash a luchar prácticamente solo. Ahora Lucian y Wayas tenían un Pokémon, y Ash estaba solo contra los dos, con su último Pokémon. Pero no era un débil para nada. Vamos Greninja, directo al máximo poder. El lazo entre Pokémon y entrenador era enorme como siempre, y la fusión de sus poderes no se hizo esperar, conmocionando a todo el estadio. ¿Ese es Ash Greninja, no? Misty preguntó a sus compañeros, quienes asintieron en respuesta. Pero pensé que Greninja no puede mega evolucionar, entonces, ¿cómo cambió de forma su Greninja? Mai cuestionó. Según el profesor Sycamore, fue por su vínculo que lo hizo. Serena respondió. De vuelta en el campo, tanto Lucian como Wayate parecían muy impresionados por la sorprendente entrada del Greninja de Ash, cuando Lucian cerró su libro para revelar una piedra clave en la portada antes de tocarlo. Esperemos que este conocimiento de la victoria pueda generar más que un simple conocimiento. Gallade, mega evoluciona, gritó Lucian. Los hilos de luz pronto se conectaron cuando Gallade cambió a su estado mega evolucionado, antes de estar listo contra su enemigo junto a Milotic, el último Pokémon de Wayas. Gallade, usa el combate cuerpo a cuerpo, ordenó Luciano. Gallade cumplió ejecutando su ataque mientras se precipitaba hacia Greninja, quien aumentó la velocidad. Ash simplemente hizo contacto visual con Greninja, quien asintió mientras él también se precipitaba hacia Gallade, con una velocidad increíble con manos y piernas brillando. Los dos Pokémon pronto lanzaron patadas y puñetazos a una velocidad increíble cuando Milotic se acercó por un lado con la cola sumergida en agua, antes de lanzarla hacia Greninja, quien rápidamente esquivó el ataque, mientras Ash se llevaba la mano a la espalda. Shuriken. Tanto entrenador como Pokémon hicieron el mismo movimiento, con Greninja lanzando su enorme Shuriken que explotó en el punto muerto de Milotic, derribando al Pokémon ya cansado. Esa es una fuerza impresionante. Wayate comentó antes de salir de su estado de shock. Milotic, usa recuperar. Detén a Milotic con otro Butter Shuriken, le dijo a su Pokémon. Mientras Milotic se estaba recuperando, Greninja una vez más lanzó su Shuriken al Pokémon serpentino de tipo agua, solo para ser bloqueado por Gallade, quien lo golpeó con su ataque de as aéreo, mientras que Milotic logró recuperarse por completo. Ash sacó su anillo Z antes de deslizarlo hacia arriba en su muñeca izquierda, mientras miraba a Greninja antes de que ambos esbozaran una gran sonrisa. Vamos a terminar esto con una gran explosión. Ash dijo en voz alta antes de cruzarse de brazos. Que esta etapa oscura hunda su miedo en desesperación. Dijo sombríamente mientras hacía una serie de poses. Ash emitió un aura de color púrpura claro cuando se transfirió a Greninja, quien tomó su Shuriken y lo levantó antes de convertirlo en un orbe de oscuridad creciente. Eclipse de agujero negro. Ash ordenó. Greninja perdió su transformación momentáneamente, y tras la conexión del Z-Move de tipo oscuro, el ataque comienza a absorber todo en sí mismo con Gallade volando hacia el primero. Milotic, agárrate al suelo. Wayas ordenó, pero fue en vano, ya que Milotic fue el siguiente en volar hacia el agujero negro que explotó. Bajando del cielo, estaba un Milotic inconsciente y un Gallade gravemente herido que estaban de pie en el suelo jadeando con fuerza, mientras que Greninja también estaba un poco exhausto, pero rápidamente volvió a aquella transformación extraña. Gallade, usa el combate cuerpo a cuerpo. Greninja, usa as aéreo.
Ambos Pokémon procedieron a cargar contra cada uno mientras chocaban sus ataques juntos, solo chocando durante 4 minutos. Greninja golpeó a Gallade en las tripas haciendo que el Pokémon cayera al suelo inconsciente, mientras volvía a su estado normal. Gallade y Milotic no pueden luchar, Greninja gana. Y como Lucian y Ayace se quedaron sin Pokémon utilizables, los ganadores son Ash y Max. El árbitro declaró, sorprendiendo a Max cuando estalló una ovación de la multitud. Ash regresó a Greninja antes de salir del estadio para encontrarse con sus amigos, solo para ser detenido por Max, quien lo persiguió. ¿Cómo los venciste a los dos así?, gritó, mientras Ash simplemente giraba un poco la cabeza antes de caminar. Eres demasiado joven para hablarme sobre mis habilidades. E incluso si llegas alguna vez a estar a la altura, no hay forma de que te lo diga. Con eso, Ash se alejó, dejando atrás a un sorprendido Max. Ash logró llegar al exterior del estadio sin más interferencias, ya que pudo ver a Annabelle esperándolo en la entrada. Te tomó un tiempo. Ella intervino cuando Ash simplemente suspiró. Acabo de ser interrumpido por un enano. Ash le dijo mientras se aferraba a sus brazos, sin dejarlo oír pronto. ¿Qué quieres hacer en nuestro tiempo libre?, preguntó Ash, lo que provocó que Annabelle se quedara pensativa, antes de mirarlo con una sonrisa. Te veré en el parque cerca de Plateau en la tarde, ahora no llegues tarde y luce un poco más presentable. Ella le dijo antes de irse. Parecer presentable, ¿eh? El Pokémon de Ash sonó, antes de estallar en carcajadas haciendo que Ash se rascara la cabeza. Sabía que esto iba a pasar, y mejor me voy porque solo tengo 3 horas para hacerlo. Ash suspiró mentalmente antes de irse. Nota. Me adelanto el capítulo 14, 15 y 16 porque no pasa nada relevante. Así que déjenme resumirlo en 3 oraciones. Cita de Ash y Annabelle, concurso Pokémon irrelevante, el 16 fue lo mismo que el 15. Ahora sí sigamos. Capítulo 17. Alguien nuevo. Ash estaba camino a su habitación, cuando alguien que Ash no esperaba, lo detuvo. Ahora habla, no tengo mucho tiempo para hablar aquí, exigió Ash. Por supuesto, parece que necesitamos tu ayuda nuevamente. El hombre respondió. Ash suspiró cuando el hombre simplemente le entregó una tableta, mientras Ash la miraba para ver un insecto con forma de mujer en la pantalla. Después de un breve momento, Ash le devolvió la tableta mientras miraba al hombre. ¿No pueden simplemente mantener esa cosa a raya, Dulce? Sabes que esta es la 5ª vez que te la atrapo. Ash comentó. Nos dimos cuenta y te pedimos disculpas de nuevo. Dulce se disculpó mientras Ash suspiraba. Olvídate de las disculpas, solo dame 3 Beast Balls y lo conseguiré. Pero te juro que si esa cosa vuelve, será un insecto aplastado. Ash replicó. La chica al lado de Dulce se rió entre dientes, antes de extender su mano hacia Ash con los dispositivos en la mano mientras el entrenador de canto los tomaba. Hay 3 Beast Ball y un Ultra Wave Detector para que los uses ahora. Ten cuidado con ese ultra ente. Ella le dijo. Ash simplemente se dio la vuelta, mientras se detenía por un momento para hablar. Espérame en Índigo Plateado cuando termine. Ash les dijo. Momentos después, Ash llegó frente al centro Pokémon mientras miraba el detector que apuntaba al sureste de su ubicación, y ahí era donde Pewter City lo estaba haciendo suspirar fuertemente. Espero que el desafortunado no lo encuentre primero antes que yo. Ash murmuró, pero antes de que pudiera moverse. Un par de manos lo abrazaron por detrás cuando llegó una voz. ¿Qué estás haciendo aquí todavía? Ya es muy tarde. Ash se dio la vuelta para ver a Annabelle mientras levantaba su detector que vibraba con un ruido. Tengo un trabajo de que hacer que involucra a una ultra bestia. Y yo que pensé que el problema había terminado. Ash se quejó. Annabelle se rió, mientras se apoyaba en su hombro derecho mientras lo besaba. ¿Necesitas ayuda con esto?, ella preguntó.
Esto hizo que Ash pensara por un momento mientras asentía con la cabeza que la ultra bestia que iba a capturar no es lenta y definitivamente no puede hacerlo solo. Claro, ¿tienes algún Pokémon que pueda usar Trigger Room? Lo vamos a necesitar. Ash respondió. La mañana siguiente se levantó cuando Ash y Annabelle estaban algo cerca de Pewter City, donde se suponía que estaba la ultra bestia. Continuaron caminando unas cuantas distancias cerca de la entrada, hasta que el detector de repente sonó como loco con muchos pitidos cuando Ash agarró una de sus Dust Ball. Está en algún lugar cercano, ten cuidado. Ash expresó. Cierto, pero ¿de dónde vendrá? Ella respondió con nerviosismo. Se quedaron quietos por un momento hasta que un grito vino del bosque cerca de ellos mientras corrían rápidamente hacia el área. Se pueden escuchar algunos sonidos de ser golpeados cuando un Delpox pasó volando y se estrelló contra un árbol donde se podía ver a Serena persiguiendo a su Pokémon. Un insecto parecido a una dama saltó poco después hacia Delpox cuando Ash lanzó su Dust Ball para invocar a Lucario para reprimir a la ultra bestia mientras saltaba hacia atrás. Fermosa, o también conocido como V02 Beauty, el Pokémon Lisome, un Bixoi tipo luchador. Difícil para tratar. Ash describió. Fermosa inmediatamente apartó a Lucario de una patada cuando el Pokémon Aura aterrizó de pie frente a Ash antes de gruñir de dolor, mientras el Ultraente cargaba contra él una vez más con lo que parecía ser un ataque de triple patada. Lucario, usa Bone Rush. Apunta a sus piernas. Ash ordenó. Lucario creó un oso azul en su mano derecha antes de lanzar dicho ataque a Fermosa, quien chocó con él, rompiendo el ataque de tipo suelo en pedazos antes de dar la pelea y las patadas de acero tipo 2 derribándolo. Odio más a este bastardo. Ash gruñó al regresar a Lucario. Tiranitar, ahuyéntalo por ahora. Ash gritó. El Pokémon Armadura salió de su Dust Ball junto a una tormenta de arena. La ultra bestia que se puso en contacto con la habilidad Sandstream, e inmediatamente salió corriendo con la velocidad de un Mach y se perdió de vista con Ash recordando a Tiranitar. TCH, al final. No lo atrapamos, maldición. Ash se quejó. Cálmate, Ash. Tendremos nuestra oportunidad, por ahora el problema es hacia dónde se dirige. Annabelle tranquilizó. Ash miró el detector para mostrar que Fermosa se dirigía a lo que parecía ser el suroeste, y esa ubicación era donde estaba Ciudad Viridian. Estaban a punto de mudarse hasta que Serena lo miró. Gracias, fue cortada cuando Ash la interrumpió. Guárdalo, no lo hice para salvarte, inútil. Ash se burló. Con esa dura palabra, Ash y Annabelle corrieron tras Fermosa, quien se confirmó que estaba cerca de Ciudad Viridian. La pareja logró alcanzar a Fermosa bañándose en agua antes de salir con el cuerpo limpio. Roo gritó con lo que parece ser alegría. El Pokémon Lisome saltó rápidamente a un árbol, cuando apareció una bola de sombra y un shuriken de agua cuando Miss Magius y Greninja de Ash aparecieron frente a él. Alakazam, detén a Fermosa con psíquico. Ordenó Annabelle. Espera, Ash llegó demasiado tarde cuando los ojos de Alakazam comenzaron a brillar al igual que Fermosa, quien instantáneamente se liberó antes de salir corriendo de nuevo, sorprendiendo a Annabelle mientras Ash mentalmente palmeaba la cara. Olvidé decirte que Fermosa odia estar sucia. Ya sea con un ataque psíquico o tormenta de arena. Ash le dijo a su novia, que parpadeó confundida por el asunto. Ash miró por tercera vez al detector para ver a Fermosa dirigiéndose hacia un pueblo familiar. Nos dirigimos a mi ciudad natal, y es todo lo que diré. Solo voy allí por un viaje de negocios y me voy. Ash comentó. Ash y Annabelle llegaron a las puertas de Pueblo Paleta, solo para ver que Fermosa ya había causado una gran cantidad de daño, debido a lo que parecía estar sucio. Ash lanzó su Dust Ball para llamar a su Como. Como, mantente alerta cuando patrullas. Nuestro oponente esta vez no es tan lento como Buzzwole. Instruyó Ash.
Mientras Como se alejaba, Ash y Annabelle entraron en la ciudad parcialmente destruida, mientras miraban a su alrededor hasta que vieron unos escombros en movimiento, cuando Ash inmediatamente puso su mano en su dustbol que contenía a Beedrill. Momentos después, los escombros fueron levantados con Chick que provino de un Mr. Mime, a quien Ash conoce como Mimey, mientras retiraba su mano de dustbol antes de continuar su camino a través de su ciudad natal original. Ash. ¿Eres tú?, preguntó la voz de Delia cuando Ash ni siquiera hizo como para mirarla. ¿Qué te importa?, Ash replicó con dureza hasta que escuchó un grito familiar. De la nada apareció Pheromosa por detrás cuando Ash se dio la vuelta solo para ser bloqueado por Como, quien se deslizó y chocó contra la pared de una casa cuando toda la estructura se derrumbó sobre él. ¿Cómo?, Ash gritó. El Pokémon escamoso salió de entre los escombros mientras miraba a Pheromosa, quien también le devolvió la mirada antes de atacarlo con un ataque de triple patada. ¿Cómo? Usa Dual Chop, Ash ordenó. La mano de Como brilló con una luz dracónica cuando se creó una cúpula rosa a su alrededor, lo que hizo que Pheromosa se moviera lentamente cuando el dragón y el tipo de lucha golpearon a la ultra bestia 2 veces y la enviaron hacia atrás a un ritmo lento. Bien, lo planeado funcionó. Ahora todo lo que tenemos que hacer es retrasar el tiempo suficiente para debilitarlo dramáticamente. Ash sonrió. Ash de repente escuchó otro ruido detrás de él cuando se dio la vuelta para ver una segunda Pheromosa de diferente color con la pierna levantada, pero en lugar de patearlo, pateó a Delia mientras saltaba hacia un edificio de ruido. ¿Por qué diablos hiciste eso? ¿Estás pidiendo la muerte?, Ash expresó mientras Delia dejaba escapar un débil suspiro. Solo quiero decir que lamento lo que te hice hace 6 años. Sé que me equivoqué, muy mal por no haberte creído, pero si esto puede hacer que las cosas vuelvan a ser como eran, entonces estoy contento de hacerlo. Delia dijo con una pequeña sonrisa mientras Ash cerraba los ojos. Cuando Delia cayó inconsciente, Ash convocó a Latias, un Comfey y Darkrai antes de mirarlos con seriedad en sus ojos. Latias y Comfey, ayúdala. Darkrai, protégelos, exigió Ash. Pero ella fue la que tú. Darkrai se detuvo a mitad de camino. Es una orden, Ash gritó mientras asentían. Los ojos de Ash se vuelven de ira mientras se aferra a otra Dusbol que gruñe con fuerza. Estamos terminando esto aquí y ahora, acabemos con esto, Ash gritó mientras lanzaba la pelota. Se abrió de golpe para revelar un Pokémon desconocido que nadie había visto antes, ni siquiera Annabelle. Era un Pokémon que era completamente gris mientras permanecía allí con una mera intención de ira antes de volver a mirar a Ash. ¿Quién es el desafortunado?, preguntó. El desafortunado es el bastardo de un bicho negro que corrió hacia esa casa, Ash replicó con ira mientras el Pokémon sonreía. Está bien, dame solo 5 minutos y estará listo. Con esas palabras, el Pokémon desconocido desapareció en el suelo en cuestión de segundos. Annabelle se quedó sin palabras cuando volvió la cabeza hacia la Pheromosa inicial que todavía estaba luchando contra Como cuando el Pokémon Lisome cayó al suelo, con Annabelle lanzando una bola bestia. Pero antes de que la Beast Ball pudiera golpear, una Pokéball golpeó la cabeza succionándola. ¿Quién hizo eso?, Annabelle gritó. Muy bien, eso va a ser una captura fácil, gritó la voz de Trip. Pero desafortunadamente, ya que Ultra Beast tenía una alta resistencia contra las capturas de Pokéball, el insecto y el tipo de lucha estallaron sorprendiendo a Trip cuando salió corriendo, ya que Trigron ya no estaba en efecto, lo que hizo que Annabelle gruñera. Tuvimos una oportunidad perfecta. ¿Qué crees que estás haciendo?, Annabelle gritó mientras Trip simplemente se encogía de hombros ignorando sus gritos. Atrapar un Pokémon, buh. ¿Quién en la mente equivocada dejaría escapar algo tan poderoso?, replicó cuando Ash se volvió hacia Annabelle. Ignora a ese tarado, tenemos otro en camino. Prepárate, Ash le dijo.
Ash se giró hacia el frente para ver la feromosa de color alternativo que volaba en su dirección y hacia el suelo mientras el mismo Pokémon misterioso aparecía desde el suelo mientras Ash simplemente sonreía ampliamente. Ladrón espectral, ahora. Él ordenó. El Pokémon desconocido asintió mientras lanzaba una versión sombría de sí mismo hacia Feromosa antes de aparecer frente a Ultra Beast, cortándolo en el aire mientras Ash lanzaba una Beast Ball. El Pokémon desconocido soltó su mano derecha para atrapar la Pokébola de Trip antes de aplastarla y hacer que el nativo de Teselia gruñera. Ash se acercó a la bola bestia que contenía Feromosa antes de recogerla mientras guardaba la bola en su bolso antes de recordar al Pokémon misterioso. Después de hacerlo, se volvió hacia Trip con una mirada furiosa. Interfiere de nuevo y enviaré a tu equipo junto con Feromosa de regreso al ultradesierto. Ash se burló. Vamos, que Feromosa no pudo haber ido muy lejos. Annabelle asintió ante esta declaración mientras salían corriendo, dejando atrás a un enojado Trip. Corriendo durante unos minutos, Ash y Annabelle encontraron a la Feromosa herida escondida dentro de un edificio destruido cuando apareció una cúpula rosa a su alrededor, sorprendiendo a la ultra bestia cuando llegó la voz de Ash. Incineroar, Darkest Lariat. El Pokémon Talón apareció de la nada cuando se estrelló contra Feromosa, golpeando al insecto y luchando contra la pared del domo mientras Annabelle lanzaba lo que parece ser su última bola bestia. Capturando a la ultra bestia con éxito. Misión cumplida. Ultra bestia capturada y sometida. Annabelle gritó cuando Ash le dio un pulgar hacia arriba. Reúnete con los recolectores en la meseta índigo, Annabelle. Diles que te envío. Ash le dijo. Tengo a alguien a quien ver antes de irme de este lugar. Agregó. Annabelle asintió mientras salía corriendo con Ash caminando en otra dirección lejos de ella. El miembro del Team Skull pronto se detuvo frente a sus 3 Pokémon antes de sentarse en una enorme roca mientras bebía una botella de agua. Dejó de beber cuando escuchó a Delia gruñir al despertarse mientras miraba en su dirección antes de saltar de la roca cuando Delia se sentó en el suelo, luciendo confundida por lo que sucedió porque estaba bastante segura de que un insecto de aspecto extraño la había pateado. ¿Qué pasó? Estaba bastante seguro de que me patearon. Ella murmuró. Sí, lo hiciste. Ash respondió cuando Delia instantáneamente giró su cabeza para encontrarse con la de él. Si me patearon, ¿cómo estoy? Ella tartamudeó. Conseguí que la tía y Comfey te curaran. Sin embargo, lo que quiero saber es, ¿por qué lo hiciste ese día? Ash respondió. Delia se quedó en silencio mientras miraba al suelo con los ojos llenos de culpa. Ash levantó una ceja antes de volver a saltar sobre la roca mientras esperaba su respuesta. Solo quería que te quedaras en casa, porque cuando te vi durante tu Kalos Journey, me sorprendió mucho la cantidad de problemas que había. Ella voz con tristeza. Sé que lo que hice estuvo mal e imperdonable, pero estaba profundamente preocupado cuando seguías saliendo sin quedarte en casa por más de unos pocos días. Ella lloró cuando Ash se rascó la cabeza y suspiró en voz alta, miró a Darkrai que volaba a su lado. Podrías habérmelo dicho antes de que comenzara todo ese calvario, ¿sabes? ¿Quién crees que soy para no escuchar? Ash replicó. Además, cuando me escapé ese día, podrías haber corrido detrás de mí y decirme antes de que nos separáramos, ¿sabes lo devastada que estaba cuando ninguno de ustedes pareció al menos decir sus verdaderas razones hasta hoy? Ash agregó. Delia asintió dócilmente cuando Ash saltó de la roca antes de mirarla mientras recordaba a sus 3 Pokémon que lo ayudaron en este lugar. Lo sé, pero cuando me di cuenta de lo que hice y de lo que hicieron ellos, traté de encontrarte, pero no pude encontrar nada más que tu Pokédex y tus sombreros rotos, ya te habías ido. Delia respondió mientras Ash se rascaba la cabeza. Creo que podría perdonarte esta vez, pero hazlo de nuevo y no será bonito. Ash le dijo. Sin embargo, ¿por qué el resto se volvió contra mí? Obviamente saben que no hago trampa. Ash cuestionó.
Las únicas respuestas que recibió Ash fueron que Delia negara con la cabeza, mientras Ash convocaba a su Fligón antes de saltar encima de él. Supongo que te veré por aquí de nuevo. Con esas palabras, el Fligón de Ash despegó hacia la meseta índigo. Delia sonrió cuando finalmente reavivó sus relaciones antes de mirar a Mr. Mime, quien le devolvió la sonrisa mientras veía a Ash volar. El entrenador de canto llegó a la meseta índigo momentos después para encontrar a Annabelle hablando con Dulce cuando aterrizó junto a su amante haciendo un grito de sorpresa cuando saltó de Fligón. Tenemos lo que querías, Dulce, Zosie. Ahora, por favor, mantén esa cosa a raya antes de que la convierta en un insecto calabaza. Ash les dijo mientras Dulce asentía con la cabeza. Por supuesto, trataremos de mantenerlo a raya. Gracias por su ayuda nuevamente y nos vemos en otro momento. Dulce y Zosie inmediatamente caminaron hacia el bosque mientras Ash suspiraba antes de caminar hacia su habitación mientras bostezaba en voz alta. Voy a dormir un poco, esto puede ser un montón de problemas algunas veces. Se quejó. Cierto, estuvo operando desde la noche de ayer hasta la mañana de hoy sin descansar mientras Annabelle lo observaba caminar de regreso al centro Pokémon antes de decidirse a dormir un poco. Mientras tanto, los traidores se reunieron en un café, excluyendo a Brock, Dawn y Zilan, que fueron al lado de Ash e Iris, que estaba en la cárcel. Con su propia conversación comenzando. ¿Dijiste que Ash tenía muchos Pokémon misteriosos que nunca habías visto antes? Preguntó Tracey mientras Tripa sentía. Usó esta pequeña cosa gris de aspecto fantasmal con una cabeza en forma de vela encima de su cabeza. Si eso no es misterioso, me pregunto qué es. Trip respondió. Al escuchar la descripción, Tracey sacó su cuaderno de bocetos y comenzó a dibujar lo que Trip describió y después de terminar lo que parece ser el arte incorrecto. Se la mostró al nativo de Teselia, quien sacudió la cabeza en señal de rechazo a la imagen. Eso está muy lejos de lo que parece, además. Eso no es nada como esa cosa. Viaje denegado. Además de esa cosa misteriosa, también sabemos que tiene un Darkrai en su equipo y un Beedrill mega evolucionado. Comenzó Max. ¿Cómo vamos a sacarlo de este torneo ahora? Seguramente no podemos ganarlo en absoluto, no tenemos ninguna posibilidad. Max agregó rápidamente. El grupo decidió que pensarían en algo más tarde, ya que uno por uno se fueron para hacer sus propias cosas. Sin el conocimiento de que están siendo observados desde la distancia, por una persona familiar con un Electivire a su lado. Todavía están seriamente en contra de Ash Boy, ¿eh? Esto será divertido. Él se rió. Vire. Electivire sonó. Fin del capítulo.